¿Sabías que la historiadora María Rozborowski Tovar nació en Barranco? ¿Cómo están, amigos de Barranco Más Turismo? Les saluda Danilo Gutiérrez, gestor en turismo de la Municipalidad de Barranco, y hoy estamos en una nueva cápsula del tiempo. No te pierdas la fascinante historia de la barranquina María Rozborowski Tovar de Diez Canseco. Una cápsula muy interesante. Vamos a caminar. La cronista María Malakowski Revaliati escribe acerca de la historiadora María Rozborowski. Dicen los cronistas de la época que Barranco, por aquel entonces llamada la Vía Sorrentina, se había puesto de moda. Épocas en que Abraham Valdelomar, bajo la sombra de un azul jacarandá, escribe un soneto mientras en el cielo las nubes se dispersan tranquilas. Cuando se ve por las soleadas calles la frágil figura de Guren, el poeta ausente. Fue aquí en Barranco cuando el 8 de agosto de 1915 nace María Rozborowski Tovar. María Rozborowski Tovar de Diez Canseco fue una historiadora e investigadora social del Perú, hija del aristócrata polaco Jan Jacek Rozborowski, agrónomo y poeta, proveniente de la nobleza polaca, y de la puneña Rita Ana Tovar del Valle, hija de una familia de hacendados de Puno y nieta de Agustín Tovar Aguilar, senador y ministro de Estado. Tenía apenas 5 años cuando su padre decide viajar con su familia a Europa. Dice María: mi padre fue un hombre inquieto que gustaba viajar y vivir en diversos países. Tuve una infancia de constantes cambios, primero el Perú, luego Polonia. No fue mucho el tiempo que estuvo María y su familia en tierras polacas. El frío era muy crudo y decide mudarse con todos a París, en Francia. Y allí, ella guarda recuerdos de aquellas haciendas, de aquella vida de campo, que impactaron mucho en el corazón y el pensamiento de María. Ella dice: en todo ese vaivén de mudanzas y viajes, no contaban para mi padre los certificados de los colegios a los que asistí más tarde. Seguramente lo hubiera sorprendido que una hija mujer necesitase de semejantes papeles. En un tiempo en que a las niñas se les educaba con la idea de que su futuro era solamente el matrimonio, María le pidió a su padre que la lleve a estudiar a Inglaterra. Sorprendido por este pedido, fue luego admitida a una escuela. Tenía 15 años cuando retornan a Polonia en épocas que se vivía rodeado de vecinos hostiles. Pero María no dejaba de asistir a los bailes donde conoció a un joven aristocrático llamado Sigmund Broel Platter, de quien recuerda que bailaba y cantaba precioso, y se casaron. A mediados de los años 30 la pareja y los padres de María arriban el Callao y luego deciden viajar al Cusco. Al poco tiempo nació Cristina, pero luego se divorciaría de Sigmund. Nuevamente en Lima, María y sus hijas residen en el balneario de Ancón. María cuenta: nada más delicioso que Ancón fuera de temporada, con el mar, las gaviotas y aquella soledad melancólica y nostálgica de los nublados costeros. Y fue allí donde María conocerá a quien va a ser su marido, el empresario Alejandro Diez Canseco. Alejandro la animó a estudiar el pasado andino y ella tenía curiosidad de conocer la historia de nuestro país. Así que quería encontrar su identidad. Ella tenía necesidad de conocer ese pensamiento andino y quería ser peruana y no sentirse una extranjera como en Europa. Y a partir de entonces, el resto es historia. Había leído The Incas of Peru, escrito por el explorador inglés Sir Clements Markham, pero quedó insatisfecha y comienza a escribir sobre el Inca Pachacútec. Ese año conocen en Ancón a otro grande de nuestra historia barranquina, don Raúl Porras Barnechea, rodeado de sus discípulos. Porras, al ver a María sumergida en la lectura de un libro de Ribagüero, se sorprendió. María dice:
Así fue que le hablé de mis inquietudes. Las largas charlas de sobremesa fueron más valiosas que cualquier curso universitario. En la sobremesa se hablaba de Francisco Pizarro y sus conquistadores. Se hablaba de los cronistas cuya bibliografía a consultar María iba anotando en su cuaderno, una lista que por cierto cada día se alargaba más y más. Aprendió la importancia de hacer fichas y de manejarse entre miles de ellas. La amistad iniciada con Porras y el consejo del mismo para que ella asista a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la hizo una alumna sanmarquina, aunque fuera libre. No dejaba de asistir a la biblioteca y cuando su trabajo sobre el Inca Pachacútec se atascaba, no tardaba en llamar a Porras para que venga a cenar a su casa y conversar un poco. Pasaron los años y llegué a terminar mi libro sobre el Inca. Cuando concluido, tuve la peregrina idea de presentarme al Premio Nacional de Fomento a la Cultura Inca Garcilaso de la Vega del año 52, comenta María. Fue Raúl Porras Barnechea el que la apoyó en la publicación de los primeros escritos de María, quien tuvo que luchar contra la discriminación por su condición de mujer y hacer valer sus investigaciones en cada concurso. Un día fue al Archivo Nacional de la Nación para familiarizarse con el mundo andino del Perú y el de los virreyes. Aún recuerdo mi desesperación ante mi incapacidad de leer un documento del siglo XVI. La lenta tarea de aprender a descifrarlos fue un reto a mi vehemencia, decía María. María Roborowski estudió en diversos internados europeos, primero en un colegio privado en Polonia y en Francia, luego en Bruselas, Bélgica, y también en Inglaterra. En estas escuelas aprendió francés, inglés, polaco. En el Perú formó parte de la Juventud Política, afiliándose a Acción Popular. María fue agregada cultural en la Embajada de Perú en España durante el primer gobierno de don Fernando Belaúnde Terry. María Roborowski Tovar fue una de las fundadoras del Instituto de Estudios Peruanos, donde se desempeñó también como investigadora principal. Allí editó numerosas obras, entre las cuales se encuentran Historia del Tahuantinsuyo, el libro de ciencias sociales más vendido en toda la historia peruana. Los aportes de Roborowski para la historiografía e historia peruana a través de sus investigaciones son múltiples. En su primer libro, Pachacútec, Inca Yupanqui, rescata la importancia de este gobernante inca en la construcción del Tahuantinsuyo. Otras obras estarán orientadas a campos tan diversos como los estudios de género, la mujer en la época prehispánica o la cristianización de cultos precolombinos, Pachacamac y el Señor de los Milagros, una trayectoria milenaria. Algunos de los 26 libros que escribió María Roborowski los vamos a mencionar a continuación. Pachacútec, Inca Yupanqui, de 1953. Señoríos indígenas de Lima y Canta, de 1978. La mujer en la época prehispánica, de 1986. Historia del Tahuantinsuyo en su primera edición de 1988, la segunda del 2001 y la tercera edición del 2015. Doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza, 1534-1598, editada en 1989. La mujer en el Perú prehispánico, 1995, y El señorío de Pachacamac en 1999. María Roborowski tuvo muchas distinciones. Para mencionar algunas, fue miembro de número y vicepresidenta de la Academia Nacional de Historia del Perú. Fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en España y de la Academia Nacional de la Historia en Argentina. Perteneció al Instituto Raúl Porras Barnechea de Lima y al Instituto de los Andes de los Estudios Andinos. Y eso fue en California. Fue miembro honorario de la Sociedad Geográfica de Lima, presidió la Asociación Peruana de Etnohistoria, fue directora del Museo Nacional de Historia. Bueno, esos son algunos de los nombramientos, hay muchísimos más y esta cápsula del tiempo realmente se extendería mucho para poderlos mencionar.
María Rozborowski aportó interesantes temas con una mirada diferente de la historia. Particularmente su trabajo en el Perú no tuvo precedentes y por ello es considerada una de las grandes historiadoras de nuestro país. María falleció el domingo 6 de marzo del año 2016. Estaba cerca de cumplir 101 años de una vida llena de contrastes y pasiones por el conocimiento profundo de nuestras raíces y de la reivindicación social. Fue enterrada en el cementerio Jardines de la Paz, en el distrito de Lurín, al sur de Lima. Bueno amigos, y esto ha sido todo por hoy. Ha sido Cápsula del Tiempo. Mi nombre es Danilo Gutiérrez Baella, gestor en turismo de la Gerencia de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Barranco. No dejen de ver la siguiente Cápsula del Tiempo, si Dios quiere, el próximo viernes a las 5 de la tarde, siempre por Facebook. Y síguenos también en Instagram. Hasta pronto.